Buenos días, mis hermanos. Señor me los bendiga ricamente. Estamos nuevamente, mis hermanos, en esta nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Estamos viendo una vida de compromiso en todo, mis hermanos. Una vida de compromiso en todo. Y hoy, domingo, el Señor nos permite volver a estar aquí. Recuerden que estamos en el mes de noviembre. Este es nuestro segundo domingo del mes de noviembre. Y estamos, mis hermanos, muy regocijados en el Señor, porque en medio de estas situaciones que vivimos de contingencia ambiental, el Señor está con nosotros, hermanos. Sentimos mucho y les mandamos un abrazo muy fuerte a nuestros hermanos que han sufrido la pérdida de un ser querido. El Señor les fortalezca, mis hermanos. El Señor les consuele. Oramos al Señor y sigamos orando, mis hermanos, porque esta situación está muy crítica, especialmente en nuestro estado de Chihuahua y aquí nuestra ciudad, que es la principal del estado, con muchos problemas de contagio, hermanos. Seamos, hermanos, muy guardadores de las indicaciones que nos dan para que esto ya se termine, que esto baje, hermanos, y podamos ver los negocios, todo, hermanos, funcionando bien. Pero sobre todo, hermanos, no dejemos de orar, porque esta situación mueve el corazón de las personas. Nuestro Señor tiene muchas formas de hablar y Él lo está haciendo ahora, hablando a nuestros corazones para compartir el Evangelio y hablando al corazón de las personas para que se vuelvan al Señor. Mis hermanos, les invito a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros llegamos ante tu presencia con mucho regocijo, buscando, Señor, tu rostro, Señor, buscando que tú nos oigas, nos escuches, así como tu palabra nos le indica, Señor. Ten misericordia de nosotros y en esta mañana, Padre Santo, tú nos des mucha bendición a través de esta palabra tuya, Señor. Danos bendición, Señor, en este estudio de tu palabra, Señor, en nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical, donde necesitamos comprometernos, Señor. Hemos visto que el Señor Jesucristo hizo compromiso y Él cumplió. Hemos visto, Señor, que nosotros hicimos un compromiso contigo y debemos de cumplir. Señor, ¿cómo, Señor, llegar ante tu presencia, Señor, para que tú nos bendigas, Señor, a través de estos estudios? En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Mis hermanos, les invito a tener su Biblia abierta en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Roma. Es el capítulo 12 de la carta a los romanos. Y en esta mañana nosotros vamos a ver el compromiso que hicimos con la iglesia. Comprometidos con su iglesia es el título de nuestra lección en esta mañana. Tienen abiertas sus Biblias, capítulo 12 de la carta a los romanos. Hermanos, lo que usted y yo podemos ver si hemos leído esta carta a los romanos es que en los primeros 11 capítulos, del 1 al 11, nosotros encontramos a un apóstol Pablo donde está demostrando o demostró con evidencias la realidad de la caída del ser humano. Hermanos, el hombre cayó, el hombre pecó, el hombre rompió su relación para con Dios por su desobediencia. Él nos muestra en esos 11 capítulos la perdición y la separación también que nuestro gran Dios, soberano del cielo y de la tierra, hubo de hacer por la desobediencia del hombre. Y ahí encontramos también en estos 11 capítulos que todos, sin excepción alguna, estamos muertos y separados de la gloria de Dios, como Él nos lo dice en el capítulo 3, versículo 23. Pero esto, hermanos, no termina aquí. No termina ahí. Hemos sido separados de la gloria de Dios, pero también el apóstol Pablo en estos primeros 11 capítulos de los Romanos nos muestra y nos pone ahí con letras mayúsculas la gracia de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en el 6:23 que esta separación nos lleva a una muerte, ¿sí? Nos lleva a una muerte. Pero, hermanos, dice este 6:23, que la gracia de nuestro Dios, la paga del pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Romanos 6:23. Sí, hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y fue a la cruz del Calvario, pagando en esa cruz el gran precio por nuestra liberación. Y lo hizo con su propia vida. Entregó su vida por usted, entregó su vida por mí. El apóstol Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 5, 19 al 21. Pero ahora ya, hermanos, justificados por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos paz, como dice el mismo apóstol Pablo, para con Dios. Y nos hemos reconciliado con Dios. El apóstol Pablo nos deja ver que los cristianos redimidos somos un pueblo victorioso y que todo nos ayuda a bien y que no habrá nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora en este capítulo 12, así comienza el versículo 1 del capítulo 12 de los Romanos. Así que, o sea, por todo lo anteriormente dicho y visto, ¿sí? Usted y yo vamos a encontrar que ahora se nos hace un llamado a vivir una vida, sí, pero una vida comprometida bajo el poder liberador que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo le ofrece a usted y me ofrece a mí. Hermanos, debemos de rendirnos por completo a nuestro Señor. El apóstol Pablo, ahora a partir del versículo 3, nos da una serie de deberes cristianos para usted y para mí que hemos nacido de nuevo. En mi Biblia yo encuentro un título a este capítulo 12 que dice que es un llamado a la rendición total, lo que yo le mencionaba ahorita. Debemos rendirnos por completo al Señor. Quiero, hermanos, invitarles entonces a que veamos los versículos del 3 al 16 de esta carta a los Romanos, capítulo 12, del 3 al 16. Y le invito a que veamos el primer punto. Y nuestra lección es comprometidos con su iglesia. Y hermanos, cuando usted y yo nos comprometemos, usted y yo vamos a ver que todos, sin excepción alguna, todos somos útiles. Todos somos útiles, hermanos. Por eso debemos de cumplir con este compromiso que hemos hecho con la iglesia. Pero si vamos a hablar de la iglesia, vamos a definir qué es iglesia. Iglesia, hermanos, es la congregación. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Iglesia no es el templo. El edificio donde estamos reuniéndonos o donde nos reunimos es el templo, donde la iglesia se congrega, donde la iglesia está reunida. Hermanos, iglesia entonces es congregación de personas redimidas. Los que venimos al templo, los que venimos como iglesia al templo, somos personas redimidas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Las personas que venimos somos bautizadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según nos lo enseña el Evangelio según San Mateo. Unidas para adorar a Dios. Unidas para adorar a Dios. Aquí está uno de los compromisos que como iglesia o funciones que la iglesia tiene. Unidos para adorar a Dios. Proclamar el Evangelio. Enseñar la doctrina y disciplina de nuestro Señor. Tener comunión fraternal y servir a la humanidad. En este concepto están las 5 funciones que como iglesia nosotros, hermanos, debemos de llevar a cabo porque nos hemos comprometido con la iglesia. Entonces el concepto nos queda: la iglesia es una congregación de personas redimidas por Cristo Jesús, bautizadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, unidas para adorar a Dios, proclamar el Evangelio, enseñar la doctrina y disciplina del Señor, tener comunión fraternal y servir a la humanidad. Así que, mis hermanos, todos, por favor, empezando conmigo, evitemos un falso sentido de superioridad. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues que ni usted ni yo
Nadie es más en la iglesia, hermanos. Todos somos hijos de Dios. Todos hemos hecho un compromiso con el Señor. ¿Qué sucede, hermanos? Pues de que usted y yo, como personas redimidas, somos solo el producto de la obra que el Señor Jesucristo hizo en nosotros y por nosotros. Si usted y yo nos vemos como somos, será imposible que seamos dados al orgullo o a tener una opinión superior a los demás hermanos. Veámonos, mis hermanos. Todos estábamos en pecado. Fuimos rescatados todos por el mismo Señor. Fuimos bautizados en un mismo Señor. Y todos, hermanos, los cristianos tenemos una misma fe en nuestro Señor. El apóstol Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros. Sí, hermanos, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Los miembros de un cuerpo son muchos y cada uno realiza funciones diferentes para beneficio del mismo pueblo, del mismo cuerpo. Mire, nuestro cuerpo humano, así lo ve el apóstol Pablo, así ve a la iglesia como un cuerpo, donde tenemos diferentes miembros. Nuestro cuerpo, pues nuestros dedos, que tienen una función, nuestra mano completa con los dedos tiene otra función, nuestro brazo izquierdo, nuestro brazo derecho, nuestras orejas, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función especial que realizar para que todo el cuerpo funcione. Pero esta cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo. Él nos dice, nos señala, nos dice por dónde ir, nos dice qué hablar, qué pensar. Ese es Cristo, la cabeza de la iglesia. Hermanos, por eso el apóstol Pablo escribe en el versículo 3, 4 y 5, digo pues, acuérdense, así que, los 11 capítulos que ya pasaron, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie es más, nadie es menos, mis hermanos. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, qué bendecidos somos. Somos la iglesia como el cuerpo físico que Dios nos ha dado, con diferentes miembros, pero todos funcionan para que el cuerpo funcione normalmente, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos. No somos iguales, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo y todos, aunque no seamos iguales, somos útiles y necesarios dentro del cuerpo a ser miembros, como dice aquí la lectura, miembros los unos de los otros. Por lo tanto, hermanos, no podemos vivir aislados o fuera del cuerpo. Si este brazo se enoja, no puede decir, ahí los dejo y me voy. No, ¿cómo se va? Si a él lo necesitamos y él nos necesita a todo el cuerpo, hermanos. Mis hermanos, dice aquí la escritura que pensemos de sí con cordura. Todos nos necesitamos. Todos, hermanos. Nadie es más, nadie es menos. Nadie es más grande, nadie es más chico. Todos necesitamos funcionar dentro del cuerpo del Señor. Hermanos, así ahora los invito entonces a ver la segunda parte de nuestra lección, que la vamos a ver los versículos 6, 7 y 8 de este capítulo 12 a los Romanos. Y hermanos, cuando hablamos de que estamos comprometidos como iglesia, este compromiso es conforme a la gracia que Dios nos ha dado. El segundo punto es conforme a la gracia dada por Dios.
La familia del Señor, hermanos, es una, valga la redundancia, una familia numerosísima. Fíjese lo que dice el versículo 6, 7 y 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, a cada uno Dios nos ha dado algo para servir en la iglesia. Por eso la iglesia es grande, hermanos, numerosa, muy numerosa. Somos hijos e hijas liberadas y regeneradas en el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo en todas las naciones, hermanos, en todas las tribus, en todos los pueblos y lenguas, tal como nos habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 9. ¿Usted es parte de la iglesia, mi hermano? ¿Qué función tiene en ella? ¿Qué función desarrolla? Cada creyente es incorporado al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo y de manera muy soberana nos ha puesto en el lugar del cuerpo de Cristo donde Él quiso. Así lo dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso, donde Él quiso. El Señor, hermanos, nos ha dotado de uno o más dones espirituales. Es como la iglesia funciona, con dones espirituales. Cada miembro funciona, tiene diferentes funciones cada uno. Dios le ha dotado a usted de un don o de más dones. Y entre paréntesis yo he dicho, el que tiene más dones, qué bendecido es, pero qué responsabilidad tiene. Los dones espirituales es la capacidad impartida por el Espíritu Santo a cada cristiano. Hago un paréntesis y repito, cada cristiano. Nadie me diga, yo no tengo dones. No, sí tiene. Le falta orar al Señor, descubrir el don que el Señor tiene para usted. Entonces, hermanos, los dones son capacidades impartidas por el Espíritu Santo a cada cristiano para desempeñar un servicio espiritual particular que Dios demanda para la honra y gloria suya y beneficio espiritual de los que nos rodean, o sea, la iglesia. Hermanos, tenemos un compromiso con la iglesia. Necesitamos ejercer, a trabajar el don que Dios nos ha dado para que la iglesia se beneficie. Mire, hay 3 propósitos que los dones espirituales tienen. Cada don que Dios le ha dado, primero, es para que usted o yo glorifiquemos a Dios con ese don que nos ha dado. Darle honra y gloria a nuestro Dios. También para que todos los creyentes seamos edificados. Cuando usted está funcionando con el don que Dios le dio, da honra y gloria a Dios y la iglesia es edificada. Y en tercer lugar, el tercer propósito es para que los perdidos sean salvos. Hermanos, en cualquier don que tengamos, hay perdidos que pueden llegar a ser salvos. Solo ejérzalo. Cuando usted sirve, hay perdidos que pueden ser salvos. Cuando usted predica, hay perdidos que pueden ser salvos. Cuando usted hace uso del don de misericordia, hay perdidos que pueden llegar a ser salvos. Así que, hermanos, cada uno de ustedes y yo debemos de conocer con cuál don o con cuáles dones el Espíritu Santo nos ha dotado. ¿Para qué? Pues para desarrollarlo en el compromiso que la iglesia tiene, hermanos, en este mundo. La iglesia tiene un compromiso que cumplir en este mundo. Cada don, hermanos, es necesario. Y vuelvo a mencionar algo importante. Ningún don es más importante que otro. Así como ningún miembro es más que otro, los dones es igual. Ningún don es más importante que otro. Ninguno tampoco es menos.
Y vuelvo a repetir lo que dije. Eso sí, cada cristiano es responsable delante de Dios por el don o los dones que hemos recibido. Cada creyente, hermano, necesitamos ejercer ese don o dones que nos ha dado el Señor para así cumplir con ese triple propósito que hemos mencionado, que es glorificar a Dios, edificar a la iglesia y que otras personas sean salvas. Necesitamos ejercitarlo, ponerlo a trabajar. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Cumplamos con ese compromiso como parte esencial de la iglesia. Por último lugar, hermanos, en el punto número 3, en el compromiso que hemos hecho para con la iglesia, debemos de amarnos sin fingimiento. Tercer punto, amarnos sin fingimiento. Hermanos, el apóstol Pablo del 9 al 16 de esta carta a los Romanos capítulo 12 nos dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es lo que dice, hermanos, la lectura de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué hay aquí en estos versículos que el apóstol Pablo nos dice? Bueno, el apóstol Pablo aquí, guiado por el Espíritu del Señor, nos dice y nos demanda de usted y de mí como creyentes algunas características que debemos de cumplir como cristianos, como llenos del amor de Cristo. En primer lugar, nos dice que el amor sea sin fingimiento. Esto significa, hermanos, que el amor que nos damos unos a otros es un amor verdadero, no solo de palabras. No solo de palabras, sino que es un amor verdadero. En segundo lugar, nos dice que debemos de seguir lo bueno. Y si vamos a seguir lo bueno, entonces debemos de aborrecer lo malo. En tercer lugar, nos dice que el amor debe ser un amor fraternal. Hermanos, la relación entre hermanos en Cristo debe de darse en todo momento porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos hermanos en Cristo, porque Cristo nos ha rescatado. Por Cristo ahora somos hijos de Dios. Eso nos dice el libro de los Hechos. El amor entre hermanos o el amor fraternal, hermanos, es un amor mucho más profundo que el amor de amigos o el amor que se tiene en X organización. En cuarto lugar, el amor debe demostrar estima y respeto por los demás. Dice el mismo apóstol Pablo, pero cuando escribe a los filipenses, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos, hermanos, de estimarnos y de respetarnos, de ver por nuestros hermanos, de verlos como superiores a nosotros. Filipenses 2, 3 al 4. En el versículo 11, nosotros encontramos que el apóstol Pablo nos empieza a decir aspectos
que distinguen a un cristiano comprometido con el Señor y por consiguiente comprometido con la iglesia. ¿Cuáles son esos aspectos que el apóstol Pablo nos dice en estos versículos del 11 en adelante? En primer lugar nos dice, yo tengo aquí incisos, pero en primer lugar nos dice, no perezosos. No perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, que hemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener un dominio propio para que la pereza no nos domine. Mejor, hermanos, dediquémonos a servir. Dediquémonos a servir al Señor. Busquemos servir al Señor. Mire, hermanos, si usted quiere dedicarse a servir al Señor, hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No se relaje, porque ese relajamiento trae como consecuencia que nos hagamos perezosos. Debemos de sentir pasión y fervor por el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Hay mucho que hacer, hermanos, en nuestro hogar. Hemos de ver también las necesidades que hay en el vecino, en nuestros familiares, de ver a personas que ni siquiera conocemos. En segundo lugar, nos dice el apóstol Pablo que el cristiano comprometido se goza en la esperanza. Su confianza se fortalece en el Señor, hermanos. Por eso vemos el futuro con gozo y esperanza. Y ese gozo y esa esperanza en el Señor es lo que nos sostiene firmes para soportar pruebas, dificultades que en la vida diaria encontramos. Y así de esa manera, hermanos, con ese gozo en la esperanza en el Señor, es como usted y yo tenemos fuerzas para los momentos de sufrimiento y dificultades. A través de nuestra constancia en la oración. Y claro, todo bajo el cuidado de nuestro Señor. Hermanos, qué bendición tenemos en nuestro Dios a través de estas palabras que el apóstol Pablo nos deja. En tercer lugar, el apóstol nos dice que cada creyente comprometido con la iglesia es una persona hospitalaria. Así nos lo hace ver aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hospitalarios, compartiendo para necesidades de los santos. El amor, hermanos, al amar usted y yo, nos debe mover a preocuparnos por las necesidades de los demás. Esas necesidades, hermanos, deben de hacernos despojarnos, compartir de lo que Dios nos ha dado para satisfacer las necesidades de los demás. Un creyente debe abrir la puerta de su hogar. ¿Para qué, hermanos? Pues para atender a un necesitado. ¿Para qué? Pues acogerlo y prestarle atención. Abrir las puertas de su casa, darle hospitalidad a alguien. Llevarlo a la mesa y servirle, aunque sean unos frijolitos, hermanos. Adórnelos con poquito queso. Si tiene tortillas de harina, mejor, hermanos. No le hace que no las caliente. Hermanos, en el siguiente caso, en el inciso D o número 4, cada creyente comprometido debe de ser una persona que bendice a sus perseguidores y no los maldice. Quinto, el creyente comprometido con la iglesia se goza con el que está gozoso, pero también llora con el que está llorando. Hermanos, qué bendición tenemos como cristianos comprometidos. El cristiano comprometido no es altivo, sino es humilde. Eso dice el apóstol aquí. No es altivo, sino que es humilde. Y por último, hermanos, el cristiano comprometido, dice este versículo, no es sabio en vuestra propia opinión, en su propia opinión. Hermanos, ojalá que usted y yo seamos personas sabias, pero no nuestra propia opinión. No nos coloquemos por encima de los demás. Mejor busquemos aprender de los demás. Si juntos trabajamos, vamos a aprender, hermanos, mucho de unos
y otros. Dios nos bendiga, hermanos, y que seamos hombres y mujeres comprometidos con la iglesia, pero cumplidores. Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, llegamos ante tu presencia una vez más, oh Dios, agradecidos porque solamente tú, Señor, nos das esta bendición de ser hombres y mujeres que nos hemos comprometido un día contigo, Señor, con tu iglesia. Y Padre, al estar juntos, seamos personas, Señor, que demos honra y gloria a tu nombre, Señor. Que los dones que nos has dado como personas, Señor, los pongamos a trabajar para honra y gloria de tu nombre, para que crezcan la iglesia y también otros, Señor, lleguen al conocimiento de tu palabra. Danos la bendición de ser hombres y mujeres, Señor, que sigamos tus enseñanzas, que sigamos el ejemplo de vida que tú llevaste en la tierra, Señor. Perdónanos, Padre, y una vez más te suplicamos, Señor, seas tú en esta situación que vivimos como ciudad, en esta situación que vivimos como Estado, como país, como mundo, Señor, con esta pandemia, Señor, que está dejando muchos estragos, Señor, mucho dolor, mucho desconsuelo, pero, Señor, acudimos a ti para que tú des consuelo y fortaleza al que sufre, Señor. Bendigas a mis hermanos que tienen problemas, Señor, en su hogar, Padre, donde hay mucho contagio. Perdónanos, Padre, perdónanos, por favor. Te rogamos todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. La próxima clase, por favor, estudien el primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses, capítulo 1, primeros 12 versículos, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.